Bienvenidos. En esta lección aprenderemos a solucionar circuitos con supermallas. En este ejemplo encontramos un circuito eléctrico resistivo con sus tres respectivas corrientes de mallas, que es la I1, la I2 y la I3. Este ejercicio no podemos resolverlo por mallas normales. ¿Por qué? Porque tenemos una fuente de corriente de 5 amperios entre dos mallas. Y como hemos visto, según la ley de Kirchhoff, la sumatoria de voltaje en un circuito cerrado tiene que ser igual a 0. Para poder hacer las mallas en estas dos, en la malla I1 y I3, tengo que tener el voltaje de esta fuente de corriente. Pero tenemos una fuente de corriente, entonces no tenemos el voltaje. Para el paso 1 vamos a extraer las ecuaciones de la malla 2. En esta malla sí la podemos resolver. ¿Por qué? Porque mis tres elementos que están entre esta malla son resistencias, que es la R1, R3 y R4. Entonces seguimos la trayectoria de mi fuente de corriente y empezamos con mi voltaje de la resistencia R1. Entonces decimos que un kiloohmio que multiplica porque está compartida con la corriente I2 menos la corriente en contra, que es la I1, más el voltaje de mi resistencia R4. Entonces 2 kiloohmios que multiplica la corriente de malla que estamos analizando, que es la I2, menos la compartida, que esa no tiene compartida, entonces solo va a ser por I2, más el voltaje de mi resistencia R3, que decimos que 3 kiloohmios, esa ahí está compartida, que multiplica la corriente I2, que es la que estamos analizando, menos la compartida, que va a ser la I3. Ya tenemos el voltaje de mis tres elementos del circuito y igualamos a 0. Multiplicamos la resistencia por las corrientes, decimos que 1 kiloohmio de I2 menos 1 kiloohmio de I1 más 2 kiloohmios de I2 más 3 kiloohmios de I2 menos 3 kiloohmios de I3 va a ser igual a 0. Sumamos términos semejantes. Menos 1 kiloohmio de I1 más los de I2, que es 3 kiloohmios de I3 igual a 0, y tenemos la ecuación de la malla 2, ecuación 1. Acá ya tenemos la ecuación que resolvimos anteriormente. Para el paso 2 vamos a realizar la supermalla. En este caso no podemos hacer ni la malla 3 ni la malla 1 porque tenemos esta fuente de corriente de 5 amperios, como había explicado anteriormente. Entonces vamos a tirar una supermalla. Una supermalla es una malla exterior. Entonces vamos a utilizar toda la malla que está acá, la grande. Entonces vamos a empezar con dirección, con esta dirección de acá. Está entrando por el terminal positivo de la fuente de voltaje. Entonces decimos que menos 10 voltios, que es la fuente de corriente. Seguimos la trayectoria de la supermalla y encontramos el voltaje de la resistencia R4. Porque cogimos ese recorrido y la corriente de malla I2 está a favor del recorrido que utilizamos en la supermalla, entonces va a estar positivo. Entonces podemos decir que más 2 kiloohmios, ¿por qué corriente? Por la corriente I2, que es la que está en la malla. Por I2, seguimos el recorrido de la supermalla y encontramos con el voltaje de 2 kiloohmios de la resistencia R5. Entonces
utilizamos este recorrido de la supermalla y miramos en qué dirección está la corriente I3, porque esta resistencia R5 está en la malla 3. Entonces miramos el recorrido de la malla 3 y nos fijamos que está a favor del recorrido que utilizamos. Entonces la cogemos positiva, entonces más 2 kiloohmios. ¿De qué corriente? Pues de la corriente de malla I3, que es la que está, la resistencia está en esa malla. I3, seguimos el recorrido y encontramos que no hay más elementos en esta supermalla, igual vamos a 0. Y en este caso ya tenemos la ecuación de la supermalla, que va a ser mi ecuación 2. Acá ya tenemos la ecuación que resolvimos anteriormente, mi ecuación 2 de la supermalla. En el paso 3 vamos a sacar la ecuación de mi fuente de corriente. Como podemos ver, tenemos dos ecuaciones y ya no tenemos más mallas para hacer. Entonces mi otra ecuación va a salir de la fuente de corriente que está entre las dos mallas. Entonces decimos que 5 amperios, que es el valor de mi fuente de corriente, más la corriente que está pasando por entre esa fuente de corriente, mis dos corrientes de mallas. ¿Cuál es? La I1 porque está a favor. Se fijan acá que la dirección de mi corriente de malla I1 está a favor, está a favor de los 5 amperios menos la I3. ¿Por qué menos? Porque si nos fijamos acá, la dirección de I3 me está entrando en contra a la fuente de corriente de 5 amperios. Entonces decimos que 5 amperios va a ser igual a I1 menos I3 porque está en contra. Y esta va a ser mi ecuación 3. Para el paso 4 vamos a llegar a solucionar mi sistema de ecuaciones. Tenemos un sistema de 3×3. Ya para este paso podemos resolverlo por los 4 métodos que vimos en el módulo 1. Entonces, llegando a resolver el sistema de ecuaciones de 3×3, llegamos a que I1 me va a dar de 4.503 amperios. Mi I2 me va a dar de 0.502 amperios. Y mi I3 me va a dar de menos 0.47 amperios, resolviendo con el sistema de ecuaciones. Muchas gracias, nos veremos en una próxima lección.